Hola, bienvenidos a todos. Me presento para los que no me conozcáis. Soy Alberto, el librero con barba, el librero de Cyberdark, el Barbas, como se puede ver. Y bueno, pues hoy toca reseña. Y toca reseñar un señor librazo, ¿vale? Que tengo que reconocer, me acerqué pensando que iba a ser una cosa y ha resultado ser algo totalmente lo contrario. Y no es otra cosa que La Reveladora de Daryl Gregory y editado por Blackie Books, que ya es el segundo libro que publican de él después de La Familia Telemachus. Y bueno, pues la verdad es que es una preciosidad de libro, como aquí podéis ver. Y bueno, tengo que reconocer que me acerqué un poco diferente al libro pensando, vamos, diferente. Me acerqué pensando que me iba a encontrar un libro de terror puro y duro, ¿vale? Porque digamos que la sinopsis da que pensar que es un libro de terror, ¿vale? Pero realmente, a ver, se queda más en lo que ahora entraríamos en llamar, que se ha puesto de moda como folk horror, pero jugando más con ambientes malsanos. De hecho, además, mola mucho porque el libro realmente tiene 3, 4 localizaciones. De hecho, hay una línea temporal que podríamos decir transcurre en, salvo dos pequeños momentos o un pequeño momento ya hacia el final del libro, la parte antigua, ¿vale? La que vendría a transcurrir en el año 1900, un segundito, que nunca me acuerdo. Hay una que transcurre en 1948 y otra en 1933, ¿vale? Bueno, 33 y un poquito más adelante. Lo que iba a decir, transcurre en un solo sitio, y la de 1948, pues, el 80% viene a transcurrir de nuevo en el mismo sitio, que es una cabaña medio destartalada, bueno, una granja, por así decir, medio destartalada, en medio de una montaña, y dentro de esa finca o dentro de esa zona, ¿vale? Que pertenece a un parque natural. Luego hay una montaña en la que vive algo, que no os voy a decir el qué es, y todo transcurre ahí, con lo cual realmente nos acabamos centrando más en una novela de personajes, que es algo que a Daryl Gregory se le da muy bien, crear personajes, crear las relaciones entre los personajes, esos silencios, esos secretos que se guardan entre ellos, que otra cosa. Realmente no encontramos el disparadero del terror hasta casi el último cuarto de la novela, o sea, ni siquiera en el último tercio, el último cuarto. Ahí ya sí podríamos entrar en unos terrenos más terroríficos, pero que realmente de nuevo vuelve a poner el peso en los personajes y en todas las revelaciones que vamos viendo se van sucediendo poco a poco. Realmente el verdadero trasfondo de la novela, más que ser de terror, ¿vale? Porque ni siquiera, de hecho es que el gran MacGuffin de la novela, que es ese ser que vive en la montaña y que solamente las mujeres Birch pueden comunicarse con él, en ningún momento se nos llega a explicar qué es, y la verdad es que tampoco en ningún momento llegamos a tener la necesidad de saberlo, puesto que al final el verdadero peso de la historia está en las mujeres Birch, en este caso centrado en 3 generaciones, ¿vale? Que además no son generaciones seguidas, por así decirlo. Pues tendríamos a Mati, que vendría a funcionar como la más mayor, ¿vale? Que es la figura omnipresente durante toda la novela, tanto viva como muerta. Luego tendríamos a la protagonista, que es Estela, la que veremos en la juventud y ya algo más madura en 1948, y un tercer personaje que es Avia, de la cual solamente tendremos conocimiento en la historia más moderna. Entonces, todo se acaba centrando al final en esas tres mujeres, más una cuarta, que no os quiero hablar mucho de ella, puesto que es un elemento clave en la novela
en ausencia, ¿vale? Porque al final no deja de, no, a ver, no deja de ser una novela que tiene sus puntitos de misterio, tiene sus secretos, sus revelaciones que llegan al final, pero no llega a ser más que la historia de esas tres mujeres, del poder que tienen, pero que es un poder que al final acaba siendo constreñido, como todo lo que ocurría en aquella época, y hasta hace bien poco, y todavía en algunas partes sigue ocurriendo por desgracia, constreñido por los hombres. No dejan de ser mujeres que tienen un gran poder, no voy a decir una gran responsabilidad, pero sí tienen un gran poder, digamos que tienen, pero que viven bajo la mano de los hombres, que además son los que bajo su prisma se encargan de interpretar lo que ellas los conocimientos que ellas obtienen de esta criatura, con lo cual nos vamos a encontrar con, además, con tres posiciones completamente diferentes, que nos la voy a ver, os las voy a decir, pero no voy a decir a qué pertenece cada una para tampoco no hacer mucho spoiler. Tenemos una que, digamos, se mantiene no fiel, ¿vale? Pero digamos que no trata de romper ese yugo bajo el que está, yugo, ¿vale? A ver, que no está esclavizada, pero casi, por así decirlo. O sea, a ver, no está esclavizada, pero digamos que no quiere romper esa cadena que hay, pero a la vez también se preocupa de salvaguardar el bienestar de las demás mujeres Birch. Luego tenemos otra que poco a poco se va dando cuenta realmente de el poder que puedan contener sus palabras, y si busca romper el poder y busca romper esa tradición de que ellas son las que sufren el peligro y los hombres son los que son los que, sin mancharse por así decirlo, interpretan bajo su prisma lo que ellas han dicho. No intenta romperlo, a ver, intenta romperlo en una parte, buscando, digamos, una mayor independencia, pero sin llegar a romper del todo la cadena. Sí es cierto que luego ya rompe por completo la cadena, y además digamos que es bastante interesante el por qué lo rompe cuando se da cuenta de verdaderamente todo lo que está ocurriendo. Y luego tenemos un tercer personaje femenino que justamente ya es todo lo contrario, que es voy a utilizar a los hombres en mi beneficio, con lo cual tienes ahí ese enfrentamiento entre esas tres generaciones, esas tres formas de ver completamente la vida. Todo ello aderezado con unos personajes verdaderamente estupendos. El más interesante es el villano, entre comillas, ¿vale? Porque podríamos considerarlo villano, que además nos viene a dar un poco también la imagen de cómo en muchos casos en Estados Unidos, sobre todo en la América profunda, lo que son los evangelistas, ¿vale? Se acaban apropiando de las ideas de las religiones y llevándoselas a su terreno para convertirlas en, digamos, ideas esclavas al servicio no iba a decir de sus ideales, no, porque no tienen ideales, ¿vale? Lo único que quieren es poder, dinero y gloria. Y eso, si os interesa el tema, si leéis el tema y queréis saber más de este tipo de evangelistas y demás, vale, os recomiendo este libro que publicó hace ya unos meses, Captain Swing, que es otra editorial también muy buena, de Christine Coves Dumes, llamado Jesús y John Wayne, cómo los evangelios blancos corrompieron una fe y fracturaron una nación. Vendría a ser un repaso, pues, desde los primeros evangelistas que aparecen en Estados Unidos hasta la actualidad, de cómo han ido corrompiendo el mensaje de la Biblia y lo han ido adaptando a sus ideas retrógradas, o simplemente lo han ido adaptando a su conveniencia para obtener cada vez más poder y control sobre la población y el gobierno de Estados Unidos. Entonces, quizás como complemento a ciertos momentos de la novela,
puede resultar bastante interesante. Ya os digo, la novela no contiene mucho de terror. De hecho, ya según lo leía, se lo comentaba a Jem, mi novia, ¿vale? Lo estoy leyendo el fin de semana allí en donde vamos. Y iba a decir, y le estaba diciendo, a ver, el libro supuestamente es de terror, tiene que tener algo de terror, me lo han vendido como terror, pero no veo el terror. Pero entonces, no, y aún así me fascina, ¿vale? Porque lo que consigue muy bien Daryl Gregory es justamente ese nexo de unión entre los personajes, entre diferentes escalas temporales, ¿vale? Porque tenemos dos tiempos, tenemos un pasado y un presente, por así decirlo en la novela, que se van alternando, pero que van consiguiendo una conjunción verdaderamente estupenda, de tal forma que no sientas que el paso de un capítulo a otro, porque unos capítulos son en un tiempo, otros capítulos son en otro tiempo, resulta totalmente artificial, resulta totalmente orgánico, resulta muy cómodo, y de hecho digamos que vas resolviendo dudas que van surgiendo tanto en un tiempo como en el otro, ¿de acuerdo? O sea, es un poco tipo rollo con Trigger, ¿vale? Que podías viajar en el tiempo y lo que hacías en una época afectaba a la otra y viceversa. La ambientación me ha parecido estupenda, sobre todo además haberlo conseguido centrado en tres sitios, pero tres sitios que acabas notando que tienen vida propia, pero siempre sin terminar de quitarle el protagonismo a lo que verdaderamente importa, que son esas tres mujeres y toda la constelación de hombres que se mueven a su alrededor, donde tienes el villano, que es un integrista religioso que ha habido de poder y de control y de gloria. Luego tienes, a ver, cómo decirlo, un pretendiente para una de las protagonistas, que lo acabas viendo como el muchacho dulce, y que gracias a ella empieza a descubrir lo que es la vida, y que ella incluso en un momento dado se da cuenta que aunque no lo quiera realmente, o no lo quiera como él quiere que la quiera, es su vía de escape, con lo cual no duda en utilizarlo. Luego tienes una figura paternal para dos de las protagonistas, en forma de outsider de la sociedad. Luego pasan, pues está el sheriff hijo de puta, el ayudante del sheriff que no es tan hijo de puta. Vamos, todo lo típico de los que hayáis visto películas ambientadas en esa época en lo profundo de los Estados Unidos. Y luego, por ejemplo, todo el contraste, está el amor idílico, ¿vale? Porque no llegan a son pareja comercial, pero aún así se complementa perfectamente, de la protagonista, que funciona además como Side Quick, bastante majo, que en algunos momentos incluso le medio aporta y ese granito de ese escape un poquito no cómico, pero sí ese escape de presión a la novela y a la protagonista, igual que ocurre con otro de los grandes personajes de la novela, que es digamos, es el otro cuidador que hay en esta granja, o el ayudante de Mati, ¿vale? Que es Abby, perdón, es que antes he dicho el nombre mal de la niña. El nombre de la niña es Suni, ¿vale? El nombre de la niña es Suni. Abby, que digamos funciona como una especie como de figura paterna, sin llegar a serlo del todo, ¿vale? Sobre varios de los personajes, y que también hace eso, hace un poco, aunque tiene una gran carga emocional, pero también en algunos momentos a los personajes les ayuda a funcionar, o sea, les funciona como vía de escape momentánea de las tensiones, los miedos, etcétera. Todo esto hace una novela que yo recomiendo verdaderamente muchísimo, y ya de paso pues aprovechar todo lo que hay de Daryl Gregory en el mercado, porque merece mucho la pena. Y nada, pues que espero que Blackie siga trayéndonos cosas de Daryl Gregory. Así que ya sabéis, yo os lo recomiendo porque es un libro muy bueno, que no os deje llevar mucho el pensamiento de que es de terror,
no tiene mucho de terror, no tiene casi nada de terror, tiene, a ver, tiene ese pulsito al final, pero que realmente es más el estallido final de todo pero no sigue sin jugar de entrar en el terror, se queda más en eso que ahora se ha dado en llamar más el folk horror por lo que es el ambiente y demás, pero aquí ya os digo que de nuevo lo que triunfa sobre el ambiente son los personajes y las conversaciones de los personajes y todo, y sobre todo lo que no se dicen entre ellos y al final acaban descubriendo. Pues eso, Daryl Gregory, la reveladora, editado por Blackie Books. Así que pues nada, ya sabéis, si os ha gustado, darle a like, suscribíos, compartir y nos vemos en la próxima reseña. Adiós.